Es época en que las grandes ciudades encienden sus luces, sus decoraciones, sus árboles de Navidad, sus bolas en las plazas, en los parques. Y todo parece idílico, todo parece muy bonito, todo está perfectamente preparado. Pero en aquel año cero, en el año en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, no fue una Navidad como nosotros hoy la imaginamos o la celebramos. Al leer los evangelios, al leer la palabra del Señor, nos damos cuenta de los diversos personajes que estuvieron relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De unos se habla mucho, de otros se habla poco. Unos personajes, la Biblia registra, que hablaron mucho, que actuaron mucho, pero otros hablaron prácticamente nada, o incluso algunos no hablaron nada. En el Belén que todos o en algún momento hemos hecho o seguís haciendo alguno, ponemos muchos de esos personajes. ¿Nos parece tierno y encantador los Belenes? Está todo en su pueblo y yo cuando miraba, cuando era pequeñito de edad, ¿no? Es obvio, ¿no? Cuando era pequeñito de edad, miraba los Belenes y decía yo, ¡ay, qué tierno, qué chulo haber nacido ahí! Yo hubiera querido nacer en un pesebre. Sí, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo ni de lo que estaba deseando. Hay personajes en la historia de Jesús y uno en concreto, el cual quiero que nosotros hoy centremos nuestra atención, que es un personaje silencioso, porque nunca dijo nada. Se dice de él lo justo, que era descendiente de David. No se nos dice más, no lo encontramos en ningún diálogo en algún momento. Es más, a su pareja, de ella sí, se habla mucho y la cristiandad la ha exaltado hasta los altares divinos. ¿Sabéis de quién hablo? De José. De José, el esposo de María. De José, el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es un personaje silencioso, pero del que aprendemos muchísimo, no por lo que dice, sino por lo que dijo. No, ¿verdad? Aprendemos mucho, no por lo que dijo, sino por lo que verdaderamente hizo. La palabra del Señor en Mateo 1, 18, 19 nos dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. José es un claro ejemplo de aquella expresión popular que nosotros conocemos que es mejor actuar que hablar. Él, repito, no ha dicho ninguna palabra, pero el silencio de José resalta lo que él hizo. Pocas veces reflexionamos en la situación difícil que tanto María como José tuvieron que enfrentar en aquel momento en el que ella quedó embarazada y en aquel momento donde dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver cómo José actuó. Cómo José reaccionó ante una situación que ningún ser humano antes había enfrentado y que ningún ser humano enfrentará después, porque la gestación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es único en todos los sentidos. Pero pensemos en la situación aquí en este mundo. María y José no eran diferentes a ti y a mí, eran seres humanos como tú y como yo. Sí, confiaban en el Señor, sí creían en el Señor, pero ambos vivieron una situación bastante complicada, una situación que les llevó a huir, una situación que les llevó a cambiar su vida, a cambiar su normalidad, su día a día, de manera totalmente increíble. ¿Qué aprendemos de José?
Bien, primero pongámonos en contexto. El versículo 18 dice en su primera parte, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. El compromiso en esa época es distinto, muy distinto al compromiso actual en nuestra sociedad y en nuestro mundo occidental. María no tenía sencillamente un anillo en su dedo que la relacionaba con José. En aquella época debemos recordar, esto se hacía entre familias. Los padres, los progenitores del novio y de la novia hablaban entre ellos y según sus intereses acordaban los matrimonios. Y esto comenzaba desde muy pequeños. El compromiso no era un acto de palabra entre dos personas, eran familias relacionadas y era algo legal. Por eso, en el versículo siguiente, en el versículo 19, a José ya se le llama el esposo de María, porque ya estaban vinculados legalmente, socialmente, legalmente, estaban ya casados, pero no había ocurrido la ceremonia, la celebración pública y por lo tanto no vivían juntos. Pero sí había un compromiso con dinero de por medio incluso entre ambas familias. Este compromiso era un acto solemne. Cuando se comprometieron y se acordó y se legalizó y se oficializó este compromiso, la ley establecía que durante un año el novio y la novia tendrían que vivir en su casa, porque esto servía, entre otras razones, para comprobar que la novia no estuviera embarazada. Ya lo vais pillando por dónde va el tema, ¿no? María, José se comprometen y durante un año, ella en casa de sus padres, él en su casa, en lo suyo, en sus tareas, pero no había ningún contacto físico entre los dos, aunque legalmente estaban ya casados. Ese es el año del desposorio. Todo iba según lo planeado. Las familias se habían hablado, ya el compromiso estaba establecido, María estaba esperando ese año en casa de sus padres, José también. Pero de repente, el mismo versículo 18 nos dice, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Algo extraordinario, único e irrepetible. Si nosotros observamos y analizamos la historia con lo que nos cuentan los 4 evangelios, nos damos cuenta que el evangelio de Lucas registra que cuando el ángel le dice a María que va a concebir un hijo del Espíritu Santo, que sería el Mesías, que sería el Salvador, ella inmediatamente se va a casa de su pariente Elizabeth. La distancia entre la ciudad, el pueblo donde vivía María, donde vivía Elizabeth, son aproximadamente unos 130 kilómetros, como de aquí a un poco más de Denia, más o menos, ¿no? Claro, no habían autovías, ni las de pago, no existían. Aquel mundo era totalmente distinto. No había carretera nacional, no tenían los coches que ahora hay. Entonces, en fin, viajar y desplazarse, esa distancia era considerada. Lucas 1:56 nos dice que María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pensemos en la situación en el plano humano. María se compromete con José, José se compromete con María. María recibe la visión de un ángel y ella inmediatamente, con el mensaje, como el ángel le informa que su pariente también está en un embarazo sobrenatural, milagroso, ella decide acompañarle, decide ir a donde ella está. María se va, María vuelve. Y en ese tiempo, María, que se va por 3 meses a una ciudad distinta, vuelve embarazada. Bien. Pongámonos en los zapatos, en las sandalias de José. Y pensemos, me he comprometido
con una muchacha que es evidente su honestidad, su moralidad, su fe en el Señor, pero se va 3 meses a casa de una pariente, vuelve y me dice que está embarazada. Si vosotros sois como yo, oleríais algo raro, ¿no? Bien, pero la situación no solamente es esa. María seguramente le dice a José, pero esto tiene una explicación. Y José seguramente dice, oh, sí, ya sé, claro que tiene una explicación, ¿no? Ella le dice, un ángel del Señor se me ha aparecido y me ha dicho que lo que crecerá en mi vientre es el Hijo de Dios. Pensemos un momento en José. La cosa se le va complicando. No solamente tiene que aceptar el hecho de que María está embarazada. Ahora mismo María le está diciendo que ha quedado embarazada porque Dios mismo, ha puesto un bebé en su vientre. ¿Qué hubieseis pensado vosotros? Yo no tengo problema en reconocer. Yo hubiese pensado, me está tomando el pelo. O sea, es que no solamente me ha sido infiel, no solamente ha volado por los aires el compromiso que nos hemos hecho y que tenemos legalmente, sino que ahora me está diciendo que sigue siendo virgen, que está embarazada y que el Padre es Dios. Yo hubiese dudado, perdonadme que os lo diga, hubiese dudado de la historia que María me estaba contando. Y no apuesto porque apostar no va conmigo y es pecado, pero yo apostaría que vosotros hubieseis pensado lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? La situación de José era muy complicada. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Y de la reacción de José ante esta situación es lo que hoy aprenderemos. José, dice el versículo 19, como José, su esposo, veis que ya lo reconoce como esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. El texto nos dice que José era un hombre justo, pero la Biblia nos dice que no hay nadie que sea justo, no hay ni uno solo. ¿A qué se refiere entonces con que José era un hombre justo? ¿Qué significa? No significa que era sin pecado, no significa que no estaba limitado por nuestras condiciones humanas, era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, era un ser humano, no era perfecto, pero justo. Le llama la Biblia justo porque José tenía como norma de vida, como carácter arraigado en su mente, en su corazón, el hacer las cosas correctas, tanto para Dios como para los demás. Él quería actuar siempre de la manera correcta. Y es así como debemos entender que José era justo. Sabemos nosotros que el único justo sin pecado alguno es nuestro Señor Jesucristo. Pero él se le reconoce esa justicia porque él tenía un compromiso genuino, firme, profundo con Dios para cumplir su voluntad por muy difícil que fuera. Pero no solamente eso, su compromiso con Dios le llevaba también a actuar con misericordia hacia los demás. ¿Qué hubiese sido lo justo para vosotros en el caso de José? Os lo digo desde mi perspectiva y vosotros podéis estar o no de acuerdo. Pues lo suyo, vamos a hablar en nuestro castellano de calle, lo suyo hubiese sido que él dejara a María rompiendo su compromiso. Pensemos en la situación. Me he comprometido, hay un compromiso, ella está embarazada, yo no me he acostado con ella y entonces 1 más 1.
me ha sido infiel. Y además viene con un discurso. ¿Os parece que esa ha sido una reacción justa? ¿Sí o no? Pues es lo que José, el justo, decidió hacer. Quiero que lo notéis, porque al principio nos puede ser, lo idílico o el pensamiento idílico y romántico hubiera sido, la hubiese aceptado tal cual y no importa María lo que hubiera pasado, pero no es lo que estaba pasando. En una historia idílica e inventada, seguramente esa hubiese sido la reacción de José. Pero José dice la palabra del Señor, versículo 19, que resolvió divorciarse de ella. ¿Os parece una reacción justa la de José? Tenía su derecho. Estaba actuando con rectitud. Pues oye, si tenemos un compromiso de fidelidad, y tú has faltado a ese compromiso, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo de recibo? Que esta relación termine. Y es lo que José estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba obrando, actuando con rectitud. José tenía dos opciones. Podía denunciar ante los ancianos de la ciudad a María lo que estaba pasando. Y María estaría expuesta a una humillación que la dejaría marcada socialmente para el resto de su vida. Y la ley le amparaba y tenía el derecho. Y seguramente de cualquier persona lo hubiese hecho así. Pero también tenía la opción de darle la carta de divorcio en secreto solamente entre los testigos, y así la reputación de María no se vería seriamente dañada. José entendió que lo correcto con la información que hasta ese momento tenía era romper el compromiso y divorciarse de María. ¿A que os choca lo que estoy diciendo? ¿A que os suena raro? Estamos hablando de divorcio entre los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo. Pero era lo que José estaba enfrentando en esa situación y lo que él, con la información que tenía hasta ese momento, estaba decidiendo hacer. Y la Biblia le dice que era un hombre justo. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo que allí algo estaba mal. Allí algo estaba mal. Mi prometida está embarazada y ese bebé que está en ella no es mío. ¿Qué ha pasado? Me ha sido infiel. ¿Qué es lo justo? Lo justo es que yo termine mi relación con ella porque ha faltado al compromiso. José decidió romper la relación porque era un hombre justo que tenía estándares piadosos. Permanecía él con el deseo también de honrar a Dios en todo lo que hacía. Pero el texto nos dice algo importante también. Nos dice que José no quería exponerla a vergüenza pública a María, así que decidió separarse de ella, divorciarse de ella en secreto. José no es solo un ejemplo de rectitud y de santidad, fue un ejemplo también de misericordia. José encarna un equilibrio entre justicia y misericordia para con Dios y para con las personas. La palabra, la ley, estaba de su lado, porque ante los hechos que tenía, ante las evidencias que tenía, le permitían a él separarse y romper el compromiso con ella. Y así había decidido hacerlo. Pero no lo iba a hacer haciendo ruido. No lo iba a hacer porque seguramente, y es un hecho, amaba a María, pero también porque era un hombre justo y misericordioso, no lo podía hacer por el bien de María, aunque él fuera la persona agraviada. Justicia y misericordia. Y esto es lo que nosotros aprendemos y debemos aprender de José. Justicia, santidad con el Señor. Las cosas son como son.
A lo que es pecado le llamaremos pecado, a lo que no está bien no estará bien, y sin importar que la situación o el pecado o lo que haya hecho sea una persona a la cual nosotros amamos, queremos y tenemos un vínculo especial, lo que está mal, está mal. ¿Amén o no amén? ¿Qué nos cuesta? Pues desde luego, desde luego. Los pecados de otros siempre son más feos que los míos y los de mi familia. Siempre, siempre. Pero José era un hombre justo, un hombre recto, un hombre con el compromiso de hacer las cosas bien, pero también de actuar con misericordia. Eso es ser un hombre justo. Dios es justo, pero Dios es grande en misericordia. ¿Amén también? ¿Amén también? Dios es justo. Él ha pagado el precio del pecado. Él dio su vida, pagó por nosotros. La carga de nuestro pecado cayó sobre Él. Para eso vino a este mundo. Es justo, a cada uno da su merecido. Y la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. ¿Y quién pagó el precio? ¿Quién murió por nuestros pecados y los de todos aquellos que confiamos en nuestro Señor Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él? Él. Pero el pecado se tiene que pagar. Y para eso Jesucristo lo pagó. ¿Por qué? Porque es justo. Pero nuestro Señor es misericordioso también. Y José estaba siendo misericordioso también con María. No. Lo suyo, lo justo es que yo rompa este compromiso, pero no lo haré de cualquier manera. ¿Por qué? Porque también tenía en su corazón la misericordia. Nosotros debemos reconocerlo. Cuando hemos sido agraviados, cuando alguien nos ha hecho algo, ¿a qué solemos esperar que lo pague? ¿No? No me dejéis solo, que no digo yo, qué pecador soy yo. Pues yo sinceramente, hermanos, yo no os voy a venir aquí pues a mentiros. Cuando alguien me ha hecho algo a mí, yo he querido que pague. ¿Vosotros no? Os tendré que llamar vuestra santidad a partir de ahora. No, no es así. Pues oye, y es justo, pues sí, hermanos, es justo. Es justo. Desde luego que sí. Y nosotros, como José, tenemos que actuar con justicia. Y José dijo, no, yo por ahí no paso. Tú has sido infiel. Por más historias, por más bueno que sea yo por ahí no paso. Porque lo justo es esto. Y estaba actuando con justicia. Pero en su justicia estaba haciendo un acto de misericordia impresionante. Yo no la voy a exponer públicamente. ¿Recordáis a los escribas y fariseos que llevaron ante Jesús a una mujer que habían pillado en adulterio? ¿Qué iban a hacer con ella? Apedrearla. Los religiosos, los fariseos, esta mujer debe morir. Y todos conocemos la historia. ¿Actuó Jesús con misericordia con esa mujer? ¿Actuó Jesús con justicia con esa mujer? Jesús no le dijo, ay, pero ¿qué pasa? Si solo ha sido una vez, ¿por qué la vais a juzgar así? No, su pecado era el pecado. Y Jesús lo reconoció como tal, pero actuó con misericordia. José estaba llamando a las cosas por su nombre. Hasta ese momento, repito, y quiero ser claro, no había tenido la revelación del ángel diciéndole que no temiera tomar a María por esposa. No había recibido esa revelación celestial. Él estaba pensando con la información limitada que él tenía, que era el testimonio únicamente de María. Y actuaba con justicia y actuaba con misericordia. Concluyo. ¿Qué aprendemos de José? Necesitamos aprender a mantener los estándares divinos de santidad sin importar quién sea la persona. Lo que es malo, hermanos míos, es malo delante de los ojos de Dios. Lo que está mal, está mal. Vamos a llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo.
que son mis hijos, que son mis nietos, y es doloroso. Es doloroso, hermanos. Seguramente se te romperá el corazón. Seguramente derramarás 1 y 2 y 3 litros de lágrimas. Pero lo malo es malo. Pero eso no quiere decir que nosotros seremos duros, inflexibles, rígidos, toscos, para hacer pagar a la maldad de los demás. Debemos actuar con misericordia, sabiendo que así nos ha tratado Dios a cada uno de nosotros. ¿Quién de aquí está libre de pecado? Ninguno. Cada uno de nosotros. Algunos hemos hecho públicos nuestros pecados al arrepentirnos. ¿Y qué de los pecados que callamos y que están allí, que solamente el Señor y nosotros lo sabemos? Es un equilibrio el que nosotros debemos hacer. No podemos pasar por alto el pecado, no debemos pasar por alto el pecado, pero tampoco debemos ser duros, inflexibles, con mano de hierro, aplastando y poniendo en evidencia a las otras personas. Porque entonces no estaremos actuando con la misericordia que se espera de una persona que está comprometida con actuar de la misma manera en que Jesucristo tiene que actuar, o que Jesucristo nos ha dicho que actuemos. Hay un equilibrio y espero haber sido totalmente claro con la enseñanza de esta mañana. Justicia y misericordia en perfecto equilibrio. Justicia, rectitud, santidad, llamando a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, sin importar si somos nosotros mismos o aquellas personas a las que amamos con todo nuestro corazón. Porque nuestro primer compromiso es con el Señor y con su palabra. Pero tampoco debemos nosotros, con esa verdad, con ese compromiso, permanecer implacables contra aquellos que se han equivocado. No ha sido ni fue el caso de José, desde luego. No ha sido ni fue el caso de José, porque lo que María le decía era verdad. Y lo refrendó esa noche en la que el Señor le dio el mensaje a José. José, no temas. Parafraseando, María te está diciendo la verdad. Lo que en ella crece, es obra del Espíritu Santo. Es Dios mismo, José. ¿Y sabes qué, José? Tú le pondrás por nombre Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. De José no se dice mucho. José no dice mucho, pero a que nos enseña muchísimo. Las sandalias de José. Las sandalias de José. Justicia y misericordia. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir en santidad en este mundo, a exigir santidad en este mundo, pero a tratar con misericordia a todos los demás. Padre, gracias porque viniste a este mundo a dar tu vida por nosotros. Creciste bajo una familia de un hombre comprometido con hacer lo correcto y de una mujer también obediente. Empezaste tu ministerio, Señor, llamando a otras personas que como nosotros necesitaban conocerte personalmente, abrazar tus enseñanzas y depositar su fe en ti. Nos has dado, Señor, ejemplo de justicia, ejemplo de santidad, pero también ejemplo de misericordia. No queremos, Señor, no queremos caer en ninguno de los dos extremos. No queremos pasar por alto la exigencia de santidad que nosotros tenemos, pero tampoco queremos ser rígidos, Señor, e implacables en el trato hacia los demás. Queremos, Señor, llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y queremos, Señor, tratar con misericordia y con amor a los demás, como tú lo hiciste.
Ayúdanos, Señor, a tener la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.